Para comprender la caída del PRI es inevitable hacerse la siguiente pregunta. ¿Alito Moreno es causa o consecuencia de la debacle de ese partido? Claramente no podemos explicar la situación actual de ese partido dejando todo su oscuro pasado detrás. Sin embargo, es inevitable señalar a Alito Moreno como uno de los más visibles verdugos de ese partido, porque desde que llegó a su dirigencia no ha dejado de acumular derrotas. Es decir, los malos resultados que ha tenido el PRI desde 2019 son culpa de Alito o, por el contrario, el actual dirigente del PRI es fruto de una cultura priista en decadencia que por fin terminó por mostrar la peor de sus caras. Si hacemos memoria, podemos identificar varios episodios que han colaborado con esa patriótica misión de destruir al PRI desde adentro. Sin la menor ambición de ganar terreno frente a la 4T, sino más bien de administrar el negocio temporal de la política, el PRI se ha convertido en una burla nacional, con un dirigente plagado de escándalos, sin el más mínimo atisbo de voluntad por mejorar la salud del instituto que dirige, o más bien que controla, cual si se tratara de una extensión de su propiedad privada. Por eso, aunque el personaje es menor, es importante preguntarnos: ¿quién es Alito? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cuáles son sus características principales? ¿Cómo es que escaló en el PRI? En pocas palabras, ¿cómo fue que Alito se convirtió en don perpetuo? Los invito a conocer esta historia. Como todo buen priista, ojo, que no priista bueno, Alito comenzó su carrera en la política estudiantil, o para ser más precisos, en la política porril, porque a lo que Alito se dedicaba era a hostigar estudiantes por instrucción de ciertos políticos. Así fue como saltó a la fama en 1999 al seguir las órdenes del entonces gobernador de Campeche, José Antonio González Curi, para presionar a través de las artes porriles, que ya eran para entonces su especialidad, la renuncia de quien entonces fuera rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores. Con este origen tan noble, no sorprenden los métodos que usaría Alito después, como madruguetes políticos, traiciones y muestras de ingratitud, siempre para intentar saciar su desmedida ambición. Una de las principales responsabilidades que Alito tuvo en el PRI fue encabezar el Frente Juvenil Revolucionario. Ya desde ese lugar mostraba su finura apoyando a Roberto Madrazo hacia la candidatura presidencial del PRI en 2006, al tiempo que ofrecía apoyo a Arturo Montiel, quien, según información de Reforma, le agradecía con portafolios de dinero que le entregaba el mismísimo Enrique Peña Nieto, entonces secretario de Finanzas de aquel gobernador del Estado de México. Esto que les voy a comentar es importante porque es el origen de lo que será una constante en su modo de hacer política y la clave de su éxito, o mejor dicho, del crecimiento de su pequeño poder. Y es que aunque su periodo en el Frente Juvenil Revolucionario concluía en 2006, Alito aplicó el primer madruguete político de su carrera para modificar los estatutos y permanecer hasta el año 2008. ¿Lo ven? En realidad, Alito siempre fue Alito. Él siempre fue igual, no más que no lo vio quien no lo quiso ver. O quizás a algunos priistas les resultó conveniente un modus operandi como el de este jovencito y pensaron que este jovencito iba a ser fiel, subordinado y agachado toda su vida, pero ese jovencito un día se les reveló. Una vez que Alito llegó a un puesto verdaderamente importante, demostró otro de sus rasgos definitivos. No tenía el menor respeto por los cargos, ni mucho menos por las instituciones. Y es que no había siquiera pisado su oficina cuando ya estaba planeando el siguiente paso. En cuanto llegó al Senado, buscó la candidatura al gobierno de Campeche y aunque no la consiguió en ese momento,
pues era cuestión de tiempo para satisfacer su ambición. Más tarde, Alito apoyó a Peña en su aspiración presidencial. Sí, a Peña, ese que, según la prensa, le entregaba los maletines de dinero a Alito. En 2012, Alito pudo colarse como diputado federal plurinominal y al poco tiempo elegirse como gobernador de Campeche, donde uno de sus mayores logros durante su mandato, que duró 4 años, de 2015 a 2019, fue conseguir que la Auditoría Superior de la Federación detectara 92 irregularidades que ascendían a desvíos por 4,000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de que Alito se habría robado o desviado o no justificado o malgastado unos 1,000 millones de pesos cada año. ¿Cómo les quedó el ojo? Pero como Alito tenía prisa por irse, al 4º año de gobierno dejó votados a los campechanos para satisfacer una nueva ambición política: convertirse en el nuevo presidente nacional del PRI. El tricolor venía de una fuerte derrota en 2018 y probablemente Alito atinó a vislumbrar que sería un gran espacio para hacer negocios dentro del partido. Su competidor fue José Narro, el ex rector de la UNAM. Sin duda, un perfil mucho más digno con todo y que es priista. Sin embargo, según relató Francisco Labastida, Alito le advirtió a Narro en algún momento: yo, si fuera tú, me la pensaba 2 veces porque tengo 300 millones de pesos que saqué de las finanzas del partido. Fuertes declaraciones, ¿no? Y creo que la cantidad se queda corta, ¿eh? Sea esto o no cierto, lo que es un hecho es que Alito consiguió su aspiración, pues muchas cosas se le pueden reclamar a este personajito, menos acusarlo de impericia política para lograr sus objetivos. Fue así como Alejandro Moreno se encumbró como el dirigente que llevaría al PRI al despeñadero. Antes de pasar a hablar del papel de Alito como dirigente del PRI, el cual no tiene desperdicio, me gustaría detenerme a hacer un recuento de sus escándalos, que no son pocos. Muchos de ellos han sido denunciados por sus propios compañeritos de partido. Así lo hizo, por ejemplo, Ulises Ruiz en 2019, quien lo acusó de adquirir 13 predios que en total suman 7,000 metros cuadrados con un valor comercial de 103 millones de pesos. Otro de los tristemente célebres episodios de Alito es el de sus propios audioescándalos. Quizás recordarán ustedes aquella ocasión en la que él mismo filtró un audio de una plática con su compadre, el Güero Velasco. Voy a hablar en clave, ¿ok? Sí. Me mandaron a traer, Ajá, ¿ok? sí. Hace como 1 hora y media. Ajá. Nuestro amigo, nuestro hermano, Sí. ya sabes con quién, Ujú. ¿sí? El 2. Habló con El 2. su jefe. Sí, habló con su jefe ahí enfrente de mí, Ajá, ¿ok? sí. Y que si no jalabas, Ujú. que iban a ir con todo. Ah, ok, perfecto, muy bien. O cuando apareció otro que mostraba su florido lenguaje y el profundo respeto que le tiene al periodismo. Yo siempre les he dicho, el hijo de puta que se pase verga una verguiza, salvaje. Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije. Alito también ha sido investigado por alterar el valor de un inmueble que adquirió por 9 millones de pesos cuando su valor real era de 300 millones. Algo curioso es que tan solo para recibir notificaciones, la fiscalía tenía registrados 11 domicilios de Alito. Uno era en Torreón, 5 en Campeche, 5 en la Ciudad de México, 3 de ellos en Polanco, y bueno, creo que ahí termina la cuenta. Pero ¿se dan ustedes cuenta cuántas casas tiene el hombre?
Como suele suceder con algunos políticos, Alito tiene un insaciable gusto por los objetos de lujo. Según los propios priistas, en su casa en Bosques de las Lomas, guarda una notable colección de relojes de marcas muy exclusivas que usted y yo jamás nos pondremos, incluido un Montblanc con un valor de 180,000 pesos. Entre sus excentricidades, Alito cuenta con una mansión valuada en 130 millones de pesos, con una sala de cine, alberca, cancha de fútbol, boliche y hasta una estética. Y como mobiliario, tiene un Mustang clásico convertido en mesa de billar. Como que no tiene tan buen gusto Alito, ¿no? Es, digamos, lo que los argentinos llaman una merzada, ¿no? Típica cosa de nuevo rico. Además, Alito posee exclusivas piezas de arte y la joya de la corona, según sus compañeritos priistas, es un retrato de 2 metros en el cual Alito porta la banda presidencial en su casa en Lomas del Castillo en Chapultepec. ¿Será cierto eso? ¿A poco se puede llegar a semejante nivel de megalomanía y de mal gusto? Por lo visto, en el caso de Alito, tal vez sí. Desde que llegó a la dirigencia priista, Alito se ha propuesto la notable encomienda de sepultar de una vez por todas y para siempre al PRI. Y siendo sinceros, no le ha ido mal. Claro, si es que ese es su verdadero propósito. Como hemos comentado, Alejandro Moreno llegó al cargo en 2019. Para que se den ustedes una idea, en las elecciones presidenciales de 2018, su partido obtuvo 7,677,000 votos. Bueno, ya para 2024, esa cifra había caído un 25% en la elección presidencial, al situarse su votación en 5,736,000 votos. Ahora, si vemos la votación para la Cámara de Diputados, la caída fue aún peor. En 2018, el PRI obtuvo 9,310,523 votos contra 6,623,000 en 2024. Es decir, una pérdida de casi 30%. Estos resultados le representan al PRI, pues sí, también la pérdida de 12 diputaciones, ya que en 2018 tuvieron 45 y en 2024 tendrán 33. En la Cámara, este partido será la quinta fuerza política, incluso superado por el Partido Verde. Pero no solo eso. Bajo el mandato de Alito, el PRI ha pasado de gobernar 12 entidades en el país a solamente tener 2. Ahora imagínense si Alito logra imponerse nuevamente como dirigente nacional del PRI, cosa que parece ser que ocurrirá. Bueno, pues si se mantiene la misma tendencia de caída, para 2030 el PRI sacaría poco más de 4 millones de votos para la presidencia de la República. Bueno, digamos que tendría apenas unos 20 diputados y perdería los 2 estados que hoy gobierna. Yo nunca pensé de niño que iba a vivir el ocaso del PRI, pero gracias Alito por hacerlo posible. Uno se podría preguntar si la principal responsabilidad de una dirigencia partidista es ganar elecciones, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ha hecho Alito? La respuesta es que se ha dedicado a operar para mantener el control del partido y así poder seguir haciendo sus triquiñuelas. Básicamente, su estrategia para adueñarse del PRI consta de 2 pilares. Uno de estos consiste en una serie de modificaciones a los estatutos del partido para ganar facultades, concentrar el poder. El primero fue en 2020, cuando en plena pandemia convocó a una reunión por Zoom, una reunión del Consejo Político Nacional del PRI, en donde consiguió imponer el requisito de que su firma debería ir en el registro de candidatos y en las convocatorias estatales y municipales. Así, lo que antes era facultad de los comités estatales, ahora sería prerrogativa exclusiva de Alito Moreno. Con estas nuevas facultades, Alejandro Moreno pudo ir comprando voluntades en el partido para garantizar sus proyectos futuros. Uno de estos fue ampliar su mandato hasta terminar las elecciones de 2024, cuestión que consiguió en 2022 con una nueva reforma a los estatutos.
De esta manera, Alito llegó al 2024 como un presidente de partido con mucho poder que pudo ofrecer cargos y espacios en las listas plurinominales, según los testimonios de priistas, a cambio de que lo apoyaran en 2024 para consumar la madre de todas sus reformas: establecer en los estatutos del PRI una figura que va en contra de la propia naturaleza de ese partido, como es la reelección. Y no por un periodo, por 2. Así las cosas, todos estos cambios le han abierto la puerta a Alito para dominar el partido hasta por 8 años más. ¿Y en qué consiste el segundo pilar de la estrategia de Alito? Fácil, en expulsar del partido a todo aquel que se le resista. Así lo hizo con Alfredo del Mazo, así lo hizo con Osorio Chong, con Claudia Pavlovich, con Omar Fayad, y bueno, solo estoy mencionando algunas personalidades del tricolor que se han opuesto a las decisiones de Don Perpetuo. Ahora Alito se posiciona para ser amo y señor del PRI, o lo que queda del PRI, pues tiene todo un escenario favorable para reelegirse y además ahora tendrá la facultad para designar a los coordinadores de los congresos federal y estatal. La pregunta es, ¿a quién coordinará? Si cada vez el PRI es más chiquito y cada vez está más disminuido. Pero bueno, quizás a Alito eso le tenga sin cuidado, porque al final él bien sabe más que nadie que partido chico, negocio grande. O quizás, como adelantó Alfredo del Mazo al ser expulsado del partido, Alito será el enterrador del PRI. Con todo lo anterior, podemos entonces responder a la pregunta con la que iniciamos este ejercicio. Alito es causa y consecuencia de la caída del PRI.